Bienvenidos a Fútbol Retro, un espacio para mirar atrás, recordar nombres propios de nuestro deporte y recuperar historias que forman parte de la memoria del fútbol ceutí. Hoy recordamos a Rachid Ahmed Ali, Rachid, una figura imprescindible para entender el fútbol sala en Ceuta, un jugador que pasó de fútbol grande al fútbol chico, del césped al parqué, y que terminó construyendo una trayectoria marcada por el talento, el liderazgo y una profunda huella dentro y fuera de nuestra ciudad. No se concibe el fútbol sala a nivel profesional en Ceuta sin otro gran nombre escrito con letras grandes en la historia del fútbol sala caballa. Si en el pasado programa hablamos de Chito, en esta ocasión le llega el turno a Rachid Ahmed Ali, Rachid. Rachid Ahmed es un referente en la historia del fútbol sala ceutí. Formó parte de esos jugadores que llenaban los campos, como el Pabellón de la Libertad, aquella bombonera que hizo sonar a Ceuta por todo el territorio nacional. El fútbol encumbra a Rachid Ahmed, lo ilumina y hace revivir tantos recuerdos, tantas historias del parqué. Y cómo no, esa historia de pasar del fútbol grande al fútbol chico. Sus primeros inicios con el balón fueron en la Unión África Ceutí con 7 años. Francisco Galán Puertas Paquirri fue su primer entrenador. Paquirri vio maneras en él y lo apadrinó desde el primer momento. En las filas de la Unión África Ceutí pasó por todas las categorías hasta llegar a la Liga Nacional Juvenil. Es ahí donde aparece la figura de Mohamed Hassan Tayeb, Tayo. También pasó por las filas de la Agrupación Deportiva Ceuta. Fueron 3 años en Liga Nacional Juvenil. Con Tayo, en el Ceutí también estuvo en tercera división. Como nota curiosa del pasado programa, Rachid fue a probar con Chito a la península, concretamente con el Calpe de Alicante. Cuando estaba todo casi hecho para firmar el contrato, algo no salió bien y regresaron a Ceuta. Como ya había sonado el nombre de Rachid en la península, aparece la figura de Juan Manuel López Juanma, uno de los hombres de moda del fútbol sala en Ceuta. En la temporada 1988-1989, Rachid se despide del césped para pasar al parqué. Era la década de los 80, una época en la que el fútbol sala vive su apogeo, con formato de torneo de verano, torneo de 24 horas, trofeos de barriadas, y todo pasando por los pabellones de Ceuta al aire libre, como el de la Junta de Obras del Puerto, el José Zurrón o el Siete Colinas. De esta forma, los grandes jugadores del fútbol, con una técnica depurada, fueron tomando contacto con el balón y con las pistas dedicadas a la práctica del fútbol sala. La llamada de Juanma fue para reestructurar el equipo de cara a la segunda vuelta. Juanma ya había tenido a sus órdenes a Rachid. Y no en vano, Rachid había realizado la pretemporada con el equipo. En ese instante Rachid estaba en el equipo Bar Portuarios con Abdellah. Desde allí pasaron a División de Honor de manera directa y de repente jugar ante el Interview y a la semana siguiente ante el Marshall, con sendas goleadas en contra, 9-1 y 7-2. Allí se allanó para Rachid el rumbo en el fútbol sala, siempre agradeciendo a Juanma López aquellos comienzos y los mejores momentos de su vida deportiva en el fútbol sala, sin olvidar a Carlos García de Quesada, Carly. Fueron un tándem en todos los aspectos, incluso para subir y bajar de categoría en el fútbol sala. Hablar del fútbol sala en los 90 es evocar al Pabellón de la Libertad, conocido como la Bombonera,
Acudían miles de aficionados, incluso había quienes no podían entrar. La competición era un hervidero de grandes partidos, sin olvidar los derbis entre el Alminatur y el Mitsubishi. Rachid estuvo en los dos equipos, primero en el Alminatur con Juanma López y posteriormente con el Mitsubishi de la mano de Manolo Luque. Aquellos partidos, aquellos derbis eran de poder a poder, con todos los jugadores de Ceuta y con la incorporación de extranjeros de primer nivel. Pese a la rivalidad del partido, al finalizar todos eran abrazos, porque eran amigos en ambos equipos. Un año estabas en un banquillo o en un vestuario y al año siguiente estabas en el otro. El Mitsubishi ascendió a División de Honor y llegó al equipo el técnico brasileño Fernando Ferretti, todo un icono de primer nivel mundial. Cecilio Castillo, junto a Antonio García Gaona, Juan Mur, Andrés Moreno y Manolo Luque, se pusieron en contacto con Rachid para formalizar su fichaje. Rachid ya iba tomando las medidas de los banquillos para sentarse como entrenador, cuando surge la oferta de Galicia, el equipo Rías Baixas en División de Honor. En el conjunto gallego de Rías Baixas hablan de un cierre de 27 años que juega en Ceuta, una época en la que estuvo de entrenador Ferretti, considerado el mejor entrenador del mundo. Rachid llegó el Día de Reyes de 1997 a Pontevedra. Era un gran desconocido como un jugador más, pero era el refuerzo desesperado para evitar un descenso que parecía más que cantado. En pocos días se hizo con el vestuario, se convirtió en el líder, en la prolongación de Paco Presas en la pista, una de las voces autorizadas del vestuario. Rachid se convirtió en el líder desde su posición de cierre y como capitán del equipo. El Rías Baixas, un equipo sin alma, por fin despertó y logró un triunfo histórico ante el Interview, evitando el descenso. Estuvo 2 temporadas en el Rías Baixas, incluso jugó la Copa del Rey, que entonces disputaban los 8 mejores equipos de la primera vuelta, y también el play-off por el título de campeón ante el mítico Playas de Castellón. Rachid fue el jugador que llegó en silencio, pero que se convirtió en la columna donde todo el mundo se apoyaba. Al llegar el verano de 1999, rechazó la oferta de renovación y fichó por el Redcon Airtel de Vigo. En Vigo alternó ya su puesto de jugador con el de entrenador. Tras su paso por el Airtel de Vigo, estuvo como técnico en el Leis Fútbol Sala. Una vez finalizado el periodo en tierra gallega, se retira como jugador profesional para ser entrenador en el equipo Vigo Fútbol Sala. Un proyecto ilusionante pese a que fue la tercera opción. Los 2 primeros técnicos no cuajaban con la idea que tenía el Vigo Fútbol Sala, así como el Corujo Fútbol Sala. Una llamada de Felipe Escane hace que Rachid regrese a Ceuta, coge las riendas de la Unión África Ceutí en categoría juvenil. Este periodo se prolonga durante 3 temporadas y en la última de ellas logran ser campeones de Andalucía. Después llega una temporada en tercera división muy dura, en la que estuvieron rozando el descenso. En esta situación, el equipo del Ceutí en segunda división, de la mano de José Carlos Ayala Chito, le aporta jugadores a modo de refuerzo para enderezar el rumbo. En la siguiente temporada, Rachid coge el equipo de segunda B y consigue el ascenso a segunda división A. Tras el gran éxito obtenido, Rachid se toma un año sabático como entrenador y entonces aparece el fútbol sala femenino, el Camoens. En el Camoens recuerda su experiencia como jugador, aporta sus conocimientos al equipo femenino, una modalidad en la que se demuestra que un entrenador también lleva consigo todo lo aprendido en su vida como jugador. Aportar mentalidad, aportar psicología y aportar motivación a la hora de trabajar con el equipo. Una vez finalizado su recorrido por el Camoens en el fútbol sala femenino y tras un breve paréntesis coge las riendas de la Real Sociedad La Pantera, un conjunto recién ascendido a la segunda división B de fútbol sala, siempre acompañado de su inseparable Said Mohamed. Hoy en Fútbol Retro, nuestro recuerdo es para Rachid Ahmed Ali,
jugador profesional de fútbol sala, líder y capitán de Rías Baixas, jugador del Alminatur Ceuta, Mitsubishi Trujillo y Reebok Ceuta, y toda una leyenda en Galicia como jugador y entrenador. Esto es Fútbol Retro. Soy Javier Chellarán, hasta el próximo programa.